Bien, bienvenidos a este video. Pues en esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema de diseño y fabricación de una máquina selladora de bolsas de agua potable. En este video en específico nos vamos a centrar o vamos a definir un poco lo que es el proceso de fabricación del prototipo. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el proceso de diseño y un concepto en general pues de lo que estamos buscando con la fabricación, ¿verdad? Bien, una máquina selladora de bolsa de agua potable será capaz, mediante calor suministrado por una resistencia eléctrica, de sellar una bolsa de polietileno llenada previamente, en este caso, pues, de agua potable, ¿verdad? Nuestro objetivo principal, pues, será diseñar nuestra máquina para obtener este tipo de producto terminado, ¿verdad? Bien, algunas partes del proceso de diseño en las que nos vamos a centrar en esta ocasión, pues será lo de planos o de fabricación del prototipo, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son las otras partes del proceso de diseño. Primero, el pliego de condiciones, ¿verdad? Que es donde nosotros se nos revela la necesidad. En este caso, pues una máquina que sea capaz de sellar bolsas de agua. Como siguiente paso, pues obtenemos lo que es la búsqueda de información, donde nosotros pues tenemos que investigar, ya sea todos los referenciados o lo mayor posible a lo que queremos lograr, ¿verdad? En este caso, pues buscamos información sobre todo tipo de selladoras que están disponibles en el mercado. También podemos hacer otro tipo de investigaciones, ya sea entrevistas o consultas en algún tipo de foro, para poder recabar pues toda la información posible. Como siguiente paso tenemos el estudio de alternativas, pues donde nosotros, después de buscar información, donde nosotros pues, basado en nuestra experiencia, pues somos capaces de generar pues nuestras propias ideas. Ahí es donde nace eh, en la implementación del método de lluvia de ideas, donde podremos pues, basados en nuestros conocimientos, generar varios tipos de alternativas de cómo solucionar nuestro desarrollo, nuestro proyecto, ¿verdad? El siguiente paso, previamente, luego del estudio de alternativas, tenemos la selección del diseño, del tipo de diseño, que es basado en en cumplir las metas o requerimientos técnicos que nosotros hemos empleado en el estudio de la alternativa. También es necesario cumplir todos los requerimientos que son suministrados por el usuario, ya que pues prácticamente al final un usuario o un operario terminará pues utilizando nuestra máquina. Como siguiente paso, luego que hemos decidido cuál diseño vamos a utilizar, hacemos los cálculos que sean necesarios para obtener un funcionamiento adecuado de nuestra máquina. Como siguiente paso, pues viene la parte de fabricación, la parte donde utilizamos cualquier programa asistido de dibujo asistido por computadora. En mi caso, pues utilizamos SolidWorks, donde se generan los planos y cualquier tipo de estudio de movimiento de nuestra máquina, ¿verdad? Y por último, pues tenemos el despiece, que es prácticamente la fabricación de prototipo o en sí de nuestra máquina. Bien. Nuestro proceso de prototipo pues se va a dividir en dos partes, en la parte eléctrica y en la parte mecánica. La parte eléctrica es algo muy simple, ya que para calentar nuestra resistencia nosotros utilizaremos eh, un voltaje de 110 voltios, tomando en cuenta pues que será utilizado un toma corriente domiciliario, y algunos datos cortos que podemos observar pues el cálculo de la potencia, cuánta potencia se generará al suministrar esta cantidad de voltaje, ¿verdad? Tenemos pues la fórmula de la potencia basada en la ley de Ohm, que tenemos que el voltaje al cuadrado entre las resistencias es igual a la potencia. En este caso pues tenemos nuestros dos datos de entrada y obtenemos que es 403.3 watts de potencia, lo que generará este circuito, ¿verdad?
Pero tomando en cuenta en las especificaciones técnicas que nosotros ya hemos definido anteriormente, nuestra máquina será capaz de sellar 30 bolsas por hora, perdón, 30 bolsas por minuto, ya que el pulsador se activará, perdón, el circuito se activará cada 2 segundos utilizando un pulsador, ¿verdad? Que la máquina pues previamente lo activará junto con el mecanismo mecánico, con la parte mecánica que tenemos a continuación. Bien. Para la parte mecánica, pues en esta sección se hace relación a todos los componentes, todo el conjunto de componentes, desde el brazo que va a cerrar, que va a efectuar el sellado de nuestra bolsa y pasando pues por el mecanismo de acción, que en este caso es el mecanismo manivela vía la corredera, que podemos observarlo en esta animación aquí, y el cual igual se estará conectado pues a un motor eléctrico, ¿verdad? Aquí en este caso sería el motor. Este afectaría el cierre y la apertura de nuestro brazo. Y bueno, a continuación vamos a ver un poco a más detalle cada uno de los componentes que vamos a utilizar en nuestra fabricación de prototipo. Bien, en primer lugar pues tenemos la manivela, ¿verdad? La manivela, que es el componente que irá conectado directamente al motor y el cual pues hará un movimiento giratorio para, mediante los componentes mecánicos o elementos de máquina, podrá convertirse en un movimiento lineal, ¿verdad? Tenemos algunos de sus acotamientos, sus medidas ya oficiales. Como podemos observar, los pernos utilizados serán de una dimensión de 10 milímetros y la dimensión de centro a centro será de 10 centímetros o 100 milímetros, ¿verdad? Bien, como siguiente componente tenemos la que es la biela. Es un componente muy sencillo de diseñar, ya que simplemente es una barra con 2 pernos a los extremos, el cual irá conectado con la manivela y con la corredera, ¿verdad? Tenemos también algunas de las dimensiones oficiales para nuestra máquina, el cual será de centro a centro de perno, será la distancia que tomaremos para el análisis de cálculo, y será de 500 milímetros o aproximadamente 50 milímetros, 50 centímetros, perdón. Bien, como siguiente componente, pues tenemos la corredera. Esta corredera no es muy común, pero hace el mismo efecto, ¿verdad? El mismo efecto de movimiento de cualquier otra corredera. Al, al, la manivela, pues al efectuar el movimiento giratorio, estará interconectada con la biela, hará el efecto o el cambio de movimiento, el cambio de movimiento lineal para nuestra corredera. En este caso, nuestra corredera hará el movimiento de subir y bajar simplemente. Aquí tenemos unos acotamientos para nuestra corredera. Tenemos que el grosor o el espesor de nuestra corredera ya será un poco mayor. Y tenemos también las dimensiones de las longitudes externas e internas, el cual será la mayor, pues de 458 milímetros o 45,8 centímetros. Como siguiente componente, pues tenemos lo que es el brazo. El brazo, el que hará la función de subir y bajar, eh, y hará contacto pues contra la estructura, ¿verdad? En la parte de abajo, de la cara de este brazo, es donde nosotros instalaremos nuestras láminas de teflón, el cual es un material diseñado pues, o que funciona muy bien al momento de suministrar calor a través de él. Y en la estructura pues irá instalada pues la resistencia eléctrica, donde básicamente pues nuestra bolsa se irá sellando, ¿verdad? Aquí tenemos también algunas de sus cotas, sus acotamientos y sus dimensiones, ¿verdad? Como último componente pues tenemos la estructura. En la estructura decide hacerla un solo componente, ya que es un componente fijo, no tiene ninguna movilidad, entonces pues básicamente podemos tomarlo como un solo componente. También tenemos aquí las dimensiones oficiales de nuestra máquina. Podemos ver que la altura máxima de nuestra máquina
de nuestra mesa, de nuestra máquina, será de 915 milímetros. Básicamente 91 centímetros de altura, ¿verdad? Casi 1 metro. Entonces está diseñada pues básicamente a la altura de una persona para que un operario pues pueda cómodamente estar sentado o básicamente parado, operando pues con comodidad de acuerdo a su estatura, pues operando pues la máquina. Bien. A continuación, pues lo que tenemos es el ensamble. Tenemos el ensamble en la primera posición. Podemos observar ya ensamblado o instalado pues nuestro mecanismo. Tenemos la manivela, la biela y la corredera ya ensambladas junto con pues el brazo y la estructura, ¿verdad? En nuestra posición 1 pues podemos observar que el brazo está completamente haciendo contacto con la cara de la estructura, y en la posición 2 tenemos ya como el mecanismo está haciendo un efecto de giratorio y al mismo tiempo haciendo el efecto de levantar y subir el brazo, ¿verdad? Bien, ahora pues vamos a pasar a la parte de la fabricación del prototipo, para lo cual pues el material que utilizamos para el prototipo es en la madera, y algunos de los pasos como lo fuimos armando. Primero pues armamos la estructura, como dije, pues un componente fijo. Entonces se puede fabricar eh, como un solo componente, se puede tomar como un solo componente. En la segunda imagen observamos que ya está instalado nuestro brazo. Tenemos la estructura más el brazo en una posición pues del brazo cerrado, ¿verdad? En la tercera imagen tenemos el mismo ensamble, estructura con el brazo, pero en este caso una segunda posición donde vemos el brazo subir ya en la posición 2 de donde podría subir, ¿verdad? Bien. Luego tenemos ya el ensamble del mecanismo. Aquí podemos observar que está la manivela, la biela y la corredera instalada en su puesto. En la posición 2 pues tenemos ya también una demostración de cómo quedaría el movimiento y cómo haría efecto al subir y bajar el brazo, ¿verdad? Este sería pues el prototipo final, así quedaría armado ya completamente. Siempre pues dando énfasis en el mecanismo y en la estructura y el brazo, ¿verdad? También tengo aquí un pequeño video del funcionamiento del mecanismo. Es un pequeño video nada más demostrativo. Más adelante pues haremos un video específico sobre su funcionamiento y explicado, ¿verdad? Bien. También pues vamos a ver una pequeña simulación pues en lo que es el programa SolidWorks, para poder pues también observarlo acá de la misma forma, ¿verdad? Pero ya en el programa oficial. Podemos observar el movimiento que es igual, y pues hace el efecto de sellado, ¿verdad? Al momento de subir y bajar, nuestra máquina se sella, ¿verdad? Nuestra máquina será capaz. Bien. Bien, esto sería todo por el video. Gracias.